Con el secretario de Educación en Jalisco, el titular de la Secretaría, con Juan Carlos Flores Miramón. Estará con nosotros en unos minutos más para que nos mandes tus mensajes. Si tienes alguna duda sobre el proyecto educativo en Jalisco, tendremos la posibilidad de platicar con él en este espacio. También analizamos los distintos temas con los que empezamos este jueves 11 de abril. Soy Enrique Tucen y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos. Te recuerdo, el WhatsApp es el 3318 807641 para que nos mandes tus preguntas y cuestionamientos al secretario de Educación en Jalisco, a Juan Carlos Flores, que va a estar con nosotros unos minutos aquí en este espacio en cara a cara para poder dialogar sobre algunos temas importantes del sector educativo. Hay muchos asuntos que tratar con el secretario, por lo tanto, si estás involucrado, si quieres saber alguna información, recuerda WhatsApp 3318 807641 o también a través de Twitter y Facebook. Estamos conectados en Zona 3 Noticias. Hoy en la conferencia de prensa matutina, López Obrador anunció a quien se encargará de la Guardia Nacional. Váyase familiarizando con este nombre: Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Está en proceso de retiro, tendrá que pedir licencia porque no es constitucional que un militar esté al frente de un proceso civil. Y esto dijo López Obrador sobre el caso particular de Rodríguez Bucio. Ya adelantó el general Bucio que su proceso de reglamentario de retiro fue iniciado desde diciembre pasado. 6 meses antes de que se cumpla la edad reglamentaria de retiro, deben iniciar este procedimiento administrativo. Así es que es el caso del general Lucio, cuyo proceso de retiro precisamente concluirá el mes de agosto. Ahí está, esto fue lo que decía Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, nació en Michoacán en 1956, es licenciado en Administración Militar, cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales y un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Es un militar en retiro, el que nombra Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cuál es la reacción de la oposición, si pide licencia o no, porque sabemos que es inconstitucional que un militar se encargue de un cuerpo que tiene como adscripción y que tiene como encaje constitucional precisamente la adscripción civil. Más adelante profundizamos esta información. Ya está con nosotros el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. Secretario, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué te encontraste, secretario? Aparte de los datos que ahorita analizaremos, ¿qué te encontraste en la Secretaría? Pues encontramos una secretaría con mucha necesidad de atención, con mucha necesidad de orden, desde los aspectos administrativos hasta los aspectos que realmente son importantes y sustantivos a la educación, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es una secretaría dolida, con irregularidades, y también, que creo que es lo más relevante porque es lo que nos sacará adelante, profesores, directores, supervisores, jefes de sector muy entusiasmados, con mucha esperanza en un cambio. Creo que como buenos educadores siempre tenemos una buena disposición hacia el futuro y confianza en las personas, y eso es lo que nos ha animado pues para ponernos a trabajar desde el primer día. Lo primero que detectaron, secretario, venta de plazas por un total de 838 millones de pesos. Se vendían plazas... O número de plazas, 838 plazas. Exactamente. 838 plazas. Que se recaudaron alrededor de 35 millones de pesos, esa es la cifra, ¿no? Pues más o menos, porque los precios de cada una de las plazas que se vendían en el sistema educativo oscilaban entre 50 y 130 mil pesos. Ese es el tamaño de la venta de plazas en el sistema educativo en Jalisco.
Pues es lo que hemos encontrado y desde que hicimos la denuncia hace algunas semanas no hemos dejado de recibir profesores que, bueno, o personas que intentaron incursionar al sistema educativo, que manifestaron situaciones similares a este primer grupo de las 800 plazas. O sea, hay más. Pues han surgido algunos 20 personas más que se han acercado a nosotros desde ese momento o a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién las vendía, secretario? Lo que supimos y lo que estuvieron manifestando los profesores es que hay una red aproximadamente de 10 a 12 personas que identifican como líderes, que en algún momento lograron colocar una persona que no tendría que estar en el sistema educativo y lo lograron hacer. Estimamos que hay una relación de 1 a 10. O sea, por cada plaza que sí pudieron entregar, pudieron vender otras 9. Y creo que se fue una... Pues o sea, que no están detectadas en este momento. No, que se denunciaron por parte de las personas que compraron esa plaza, que dieron dinero por este supuesto derecho a estar ahí y que no se los cumplieron. Es decir, que fueron, ya era un fraude de entrada, pero aparte un segundo fraude porque pagaron por corrupción para tener una plaza y no se las entregaron. Exactamente. Y estas 10 o 12 personas, perdón, secretario, ¿son del sindicato? ¿Son de la propia Secretaría de Educación? ¿Quiénes son? Pues es una red que en su mayoría está compuesta por gente externa, es gente que no trabaja en la Secretaría, algunos sí. Esas personas básicamente suelen hacer estrategias como citar dentro de las oficinas del patio de la Secretaría a estas personas, se les daba el dinero, decían que iban a una oficina a dejarle dinero a alguien y evidentemente salían con un documento, se lo entregaban y en algunos casos ese documento, estamos hablando, conste de la administración pasada, totalmente, sí, claro. Podía incursionar a trabajar, se presentaba, comenzaba a cobrar y eso era un aliciente para que otras personas también cayeran en esta situación. Dice, son externos a la Secretaría, pero había alguien que los protegía internamente. Pues claro, o sea, estas son suposiciones nuestras, pero son cuestiones que tendrá que ratificar las autoridades correspondientes, pero por supuesto, porque esto implicaría que para que una persona llegue a hacer todo este proceso tuvo que tener colusión, por lo menos con gente de la Secretaría en varias áreas, con gente incluso de otras secretarías, como por ejemplo en la anteriormente llamada Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas. La CEPAF. Porque en el sistema se daban de alta, porque el cheque se generaba, porque no fue una quincena, fueron varias, y sin duda es ingenuo pensar que esto lo orquestaba un par de personas. ¿Cuál es digamos, la venta de una plaza más antigua que han detectado? O sea, que lleva más años cobrando como profesor o profesora. De las pocas plazas que sí se pudieron colar en esta proporción a la que me refiero, aproximadamente eran de pocos meses. Unos 6, 7 meses. O sea, no vamos a la administración de Emilio González, es en la administración de Aristóteles Sandoval. Lo que nosotros vemos que en la administración de Aristóteles Sandoval se intensificó. Pero sí hay casos previos a Aristóteles Sandoval. Nosotros hemos recibido dichos de las mismas personas que dicen que esta es una práctica habitual, que ya se había dado, que entró el tío, que entró el primo y demás, pero evidentemente pues no tenemos los elementos y actuamos con los elementos que ellos nos mostraron. Nosotros integramos el expediente con los mismos oficios que ellos recibieron o las copias fotostáticas o testimonio de los profesores que cayeron en esta situación o las personas que cayeron en esta situación y es el recuento que hacemos de las 800 espacios. Me decías, gente externa tuvo que haber pasado por un proceso interno en la Secretaría de Educación, incluso la CEPAF en su momento, que ahora la Secretaría de Hacienda tuvo que haber palomeado eso para que se emitieran los cheques y se emitieran los pagos. Por lo que has visto, secretario, entiendo que esto le toca al fiscal anticorrupción, a la Fiscalía, pero ¿el secretario de Educación sabía de estas prácticas? Pues, o sea, ¿tú crees que era un asunto tan generalizado como para que el secretario de Educación supiera que esto pasaba en la Secretaría? Pues tu servidor en pocos días se enteró, o sea, fue un tema evidente. En cuanto se generó la primer quincena que ya nos tocó ejecutar a nosotros, pues no es nada extraño que uno empiece a contrastar, tome aleatoriamente algunas plazas, revise un expediente físico, no existe el expediente físico, empezamos a indagar más y fue cosa de una quincena darse cuenta. Entonces es natural que el secretario de Educación supiera que estas cosas pasaban. También sería ingenuo pensar que no.
Sí. Que no sucedía. Juan Carlos Flores, justo llegando a la Secretaría de Educación dijiste, hay un fuerte desorden administrativo, llevabas algunos días, habrá sido en diciembre 15, 18 más o menos. Aparte de esto, ¿qué otras cosas encontraste en la Secretaría en términos de desorden administrativo? Bueno, algo que llamaba mucho la atención es que muy pocas personas tomaban decisiones en la Secretaría. Creo que en una organización donde hay 80,000 personas, donde hay, en ese momento había 13 grandes áreas en las que estaba organizada la Secretaría de Coordinaciones. Actualmente nosotros tenemos 7 áreas, pero esas áreas, la mayoría de las personas eran referidas como que no podían tomar una decisión si no se concentraba en un par de personas clave. Esto, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista organizacional, pues provoca muchas ineficiencias. Creemos que eso es parte del desorden administrativo que encontramos. Pero también lo que sucede es que la gente nos explicaba que a veces no se entiende la desesperación de ir al trabajo y no trabajar. Pero eso me lo han comentado muchos de los subsecretarios, de los directores generales que llegaron con esta administración, que la gente está agradecida por el hecho de que se le involucre y se ponga a trabajar. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Eso no solo genera desorden administrativo, genera desaliento, no hay incentivos para poder crear situaciones innovadoras en educación. En educación estamos viviendo una situación globalizada. Nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo expuestos de una manera sana a información, si cuidamos que esta información sea sana. Un joven que ahorita está interesado en algún tema no tiene ya una barrera para poder profundizar, incluso a nivel experto, si es así. Y eso provoca una serie de necesidades o respuestas por parte del sistema educativo, de los profesores. Eso implica formación, capacitación, una nueva organización, nuevos paradigmas. Y cuando no se empodera, bueno, decir empoderar tal vez sea algo que llama la atención, que en un sistema educativo no se le dé la oportunidad a los protagonistas de la educación, que son los maestros, los directivos y los supervisores, a generar estrategias, ¿no? A tener que esperar a que se diga que escuela. O sea, esta toma de decisión estaba muy centralizada, lo administrativo, ¿en quiénes? ¿En dos personas cercanas al secretario, el titular de administración de la secretaría, en quiénes? Sí, es lo que nos refieren precisamente. O sea, que todo, ahí era el filtro, todo tenía que pasar por esa zona. Y un par de personas más, un asesor, pocas personas. Sí. 9 de la mañana con 17 minutos. Te recuerdo que el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Ya están llegando muchos mensajes para el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. A la vuelta hablamos de distintos temas relacionados con el sector educativo y, por supuesto, analizamos más adelante el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador en la Guardia Nacional. 9 de la mañana con 22 minutos, gracias por acompañarnos. Estamos en conversación esta mañana con Juan Carlos Flores, que es el secretario de Educación en Jalisco y que nos acompaña esta mañana. Uno de los principales retos del Estado, secretario, es la deserción escolar. Sin duda. Los chavos que empiezan su trayectoria académica en primaria y después pasan a secundaria y tenemos un cuello de botella. Muchos chavos y chavas tienen que dejar la educación. ¿Qué hacer para que no salgan de las aulas? Primero, yo creo que sorprende el saber que Jalisco tiene 2 millones de habitantes en rezago educativo, que precisamente el rezago educativo se define como las personas que que no han logrado alfabetizarse o que no han hecho su primaria o secundaria. No corresponde a este concepto que tenemos de uno de los estados más fuertes económicamente, con una capital de innovación y con todo esto que hemos venido escuchando. Y el resultado, o la causa más bien de esta situación, evidentemente, es que los niños y los jóvenes dejen las aulas. Algo que nos ha sorprendido mucho cuando vamos al detalle de las razones, que evidentemente encontramos la razón económica, pero lo que sorprende más y que va en incremento es la falta de interés en la escuela, porque no le resulta interesante la escuela a un niño de secundario o de preparatoria. Un modelo educativo obsoleto que no atrae al estudiante. Exacto, justo ese desafío que tenemos y es una cuestión no de Jalisco, es global. Estuvimos la semana pasada en un encuentro de 100 líderes a nivel mundial en donde es la constante.
los niños y los jóvenes están siendo estimulados por otro tipo de plataformas, con otro tipo de contenidos que les resultan muy interesantes, y que hay una brecha en donde muchos de nosotros, los que somos profesores de muchos años, no tuvimos esa exposición o experiencia. Sin duda es algo en lo que estamos trabajando muchísimo, y es algo que hemos encontrado el interés de muchos maestros. El caso de ayer, cuando estuvimos en la entrega de premios ABC, las prácticas que utilizan profesores de todas las edades, jóvenes y no tan jóvenes, involucrados en tecnología, haciendo elementos transversales en su planeación didáctica y demás, pues eso creo que va a abonar mucho a que los niños y los jóvenes no dejen las aulas. Evidentemente, ahora con todos estos apoyos que se están planteando de becas, transporte, útiles escolares, abonan a la causa de una insuficiencia económica, pero es una realidad que tenemos que afrontar, y de manera distinta en las distintas regiones del estado, incluso aquí dentro de la misma zona metropolitana. Y para poder hacer eso, el enfoque que estamos dando al proyecto educativo es dar mayor autonomía a el ente básico en nuestro sistema, que es la escuela. La escuela en sus supervisiones, en sus zonas, creemos que nos van a ayudar mucho a batir este tipo de problemas de deserción. Entonces son tres causas. Un modelo educativo obsoleto, que no logra conectar con los estudiantes, lo económico y también la inseguridad. Bueno, en pocos casos creo que esto se da, por lo menos es lo que tenemos registrado. En estos casi 4 meses de gobierno ha habido muy pocos incidentes en donde nos mencionan o nos enteramos que alguna persona tiene que tomar una decisión de cambiar de escuela por una cuestión de inseguridad. ¿Qué hacer? Transformar el modelo educativo, me decías, darle más autonomía a las escuelas. La parte económica, ¿cómo subsanarla? Bueno, hay varias vías para el tema económico, y lo económico no deja de ser un tangible y es más fácil de monitorear y controlar. Estos programas de apoyo que se implementaron en algunos municipios con el esquema de becas, debo confesar que yo era bastante escéptico, ahora viendo los datos, contribuyeron a que los jóvenes sigan estudiando su bachillerato. Los elementos materiales como las mochilas, los útiles y demás ayudan, sobre todo a poblaciones que son muy sensibles. Creo que esta meta no va a estar muy lejos de conseguirse, que no sea por una razón económica que un joven deje de estudiar o un niño deje de estudiar. Creo que el desafío mayor va a estar en mantener el interés en la educación de estos niños, sobre todo en los jóvenes. Es decir, la parte de becas y apoyos, sí va a haber becas entonces, de parte de la Secretaría de Educación o del Gobierno del Estado, para que los jóvenes no abandonen las aulas. Por supuesto, de hecho las hay, y si no el gobierno federal, mira, también está interviniendo ahí. Sí, pero entiendo que el gobierno federal son de 18 años para arriba. No impactan a los chavos de secundaria, por ejemplo, que ahí tenemos nuestro cuello de botella. Sí, pero los apoyos para comunidades que necesitan este tipo de recursos llegan. O sea, realmente el desafío, insisto, creo que va más allá de lo económico, que evidentemente se tiene que dar. Es algo indispensable, por supuesto, pero me parece más importante el tema de la nutrición, de comer bien, de ir a la escuela después de no haber tenido una jornada de trabajo, por ejemplo, de estar centrado en lo importante, tener garantía en la seguridad del niño desde su casa. O sea, creo que esas son las cuestiones importantes, integrales, en las que se tiene que atender. Cuando uno ya cae al detalle de la situación de cada niño, es una realidad compleja que a veces incluso no tiene que ver con un solo factor, es multifactorial. Multidimensional, ¿no? Entonces, ustedes tienen un estudio ya, un diagnóstico de por qué se van los chavos del sistema educativo. Sí lo tienen eso. Hemos encontrado varios estudios que han hecho. Recordemos que la Secretaría de Educación, algo que nos causó una grata impresión, es que los 3 entidades que realizan formación docente, profesionalización, actualización e investigación, tienen estudios interesantes al respecto, que si bien podrían crecer y perfeccionarse, porque evidentemente con un mayor apoyo y una mejor estrategia de diagnóstico en el Estado podríamos tener información más fiel, cosa que estamos haciendo. En este momento nos encontramos en un proceso de visitar cada escuela, de conocer cada situación de su personal, y esto pues es una tarea muy grande porque va a más de 6,000 planteles físicos y casi el doble de escuelas o de claves de centro de trabajo,
porque la complejidad del Estado es muy grande. Tenemos una pulverización en muchas de estas escuelas, tenemos muy pocos estudiantes en regiones muy alejadas de zonas urbanas con alta densidad. Y es muy importante, y además el gobernador ha insistido mucho en esto, en tener el dato duro muy objetivo. ¿Qué encontramos? Investigaciones buenas tanto de nuestros centros de investigación y universidades como de universidades privadas y de la misma Universidad de Guadalajara. Pero no es necesario mandar a hacer uno nuevo, un diagnóstico. Sí, o sea, lo estamos haciendo con las mismas capacidades de la Secretaría y en varias dimensiones que van desde la infraestructura y el capital humano que tenemos. Aulas provisionales, secretario, 1,370 aulas provisionales hay. A nosotros nos informaron que ya quedaban pocos cientos cuando íbamos a tomar yo recuerdo la última declaración de Francisco Ayón fueron 470. Nosotros hasta la fecha hemos encontrado 370 y seguimos localizando más aulas provisionales. ¿Qué pasa con las aulas provisionales? Hay muchos fenómenos. Uno de ellos es el hecho de que en teoría se construye una aula ex profeso, pero la escuela sigue creciendo y entonces esa aula provisional que se tuvo que remover no se removió y se vuelve a utilizar para clases. Se estuvo accediendo a que quedaran esas aulas con el objeto de que se fungieran como bodegas o que se les diera un uso distinto al de un aula de clases, pero por el crecimiento de matrícula en algunas escuelas se utilizan de esta medida. Otras simplemente estaban programadas a ser intervenidas, pero por procesos de complicaciones en la construcción, procesos judiciales, falta de pago, estas aulas, aunque estaban programadas y ya se contabilizaron como sustituidas, no era una realidad. Hemos encontrado muchas obras que se quedaron a medias. Vamos a una escuela y encontramos muros, no encontramos el techo del aula, en fin. Es una situación que aproximadamente está en 200 escuelas. Es decir, obras inconclusas de infraestructura escolar. Entonces, para clarificar la cifración, 370 las que han encontrado hasta el momento. Es correcto. Pero algunas de estas 370 que han encontrado son aulas provisionales que ya la administración pasada decía que no eran provisionales. O sea, que ya estaba resuelto el asunto. Así es, pero hoy por hoy, haciendo estas visitas, estos censos, encontramos que hay niños de un grupo tomando clase. ¿Te puedes comprometer a una fecha en la que se eliminen todas las aulas provisionales? Creo que estamos próximos a hacer ese compromiso una vez que tengamos este censo terminado, porque el mismo hecho de ir a visitar un municipio y elegir aleatoriamente escuelas y visitarlas, nos damos cuenta de que la realidad que tenemos reportada, que se nos reportó en la entrega-recepción, contra lo que vemos físicamente dista mucho. Hay una distancia muy grande. Por lo tanto, hasta que terminemos este censo, podríamos decir exactamente cuál es nuestra realidad, contrarrestarlo con nuestro presupuesto, que se está haciendo un esfuerzo muy grande. Tenemos todavía un ejercicio no ejecutado del año pasado del famoso programa Escuelas al 100, sí, que fue este programa que comprometió recursos por 25 años, el 25% del FAM, que es el recurso ordinario que se tiene para infraestructura, y que en teoría a Jalisco le tocaron como 2,700 millones, si no mal recuerdo, y seguimos visitando escuelas y no vemos esas aulas nuevas o escuelas remodeladas. Este es otro objetivo de este censo que estamos haciendo, contrarrestar realmente lo que se nos reportó por los institutos de infraestructura, tanto local como nacional, con la realidad del aula. Entendemos también que hay que dar mantenimiento a estas escuelas y más, pero esto se hizo en un proceso de 2 años. Uno tendría que encontrar escuelas en buenas condiciones y no las estamos encontrando. 9 a.m. con 32 minutos, vamos al corte, seguimos unos minutos más con el secretario y por supuesto que le trasladamos tus mensajes. 9 a.m. con 36 minutos en conversación con el secretario de Educación. Hay muchos comentarios, pero como tú sabes, en este espacio siempre nos gusta abrir la opinión y también las preguntas de los maestros cuando hablamos de educación. Y saludo a Claudia Limón, ella es profesora de secundaria y también una habitual comentarista de los temas educativos en este espacio. Claudia, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a todo tu auditorio. Oye, aquí está el secretario de Educación, por si le quieres hacer un par de preguntas desde el punto de vista de los maestros, porque ya sabes que nosotros nos enfocamos sobre todo en los temas polémicos de la coyuntura. Buenos días, maestra Claudia, ¿cómo estás? Buen día.
maestro. Bueno, pues iniciando con algunas de las dudas al respecto del proyecto Recrea que estamos presentando para Jalisco como nuevo modelo educativo, ¿con qué apoyos contarán por parte de la SEP los maestros jaliscienses para enfrentar el reto de la inclusión y la multiculturalidad en cada escuela? Esto considerando que tenemos hasta 50 alumnos por aula y una dificultad para enfrentar la diversidad de necesidades educativas de cada estudiante. Sí, sin duda, Claudia. Fíjate que la primera idea que vale la pena decir, y lo hemos insistido mucho cuando hablamos de Recrea, que estamos hablando de un proyecto educativo, más que de modelo, porque esta atribución es propia de la Federación y queremos tener claridad en nuestros alcances para ser muy efectivos en su aplicación. Y precisamente algo que ha saltado mucho, porque recordemos que este es un proceso que abrimos, es un proceso que ha venido evolucionando, que comenzó hace 4 años de manera breve, que fue tejiéndose entre un grupo de profesores, que fue creciendo previo al proyecto político del gobernador antes de ser electo como tal. Llegó a sumar 80 personas y presentamos lo que en ese momento denominamos el programa Recrear la Educación. Y ese programa era básicamente una organización en 7 grandes ejes. Uno de ellos tenía que ver con los temas de inclusión, cómo hacer que pudieran desde el gobierno poder apoyar a nuestros profesores para que pudieran atender este tipo de desafíos. Una vez que el 6 de diciembre estuvimos ya a cargo de la Secretaría, comenzamos a invitar a más personas al modelo. Es algo que quisimos garantizar, que este proyecto lo pudiéramos hacer entre todos. En esa situación ya cobraron parte de estas intervenciones nuestro mismo sistema de educación especial, de educación indígena, de cada una de las áreas que conforman sobre todo nuestra subsecretaría de Educación básica. Y una constante ha sido reconocer la diferencia incluso en las instituciones, en las escuelas donde se tienen estos desafíos. Lo acabamos de comentar, no es lo mismo tener este desafío si tú vives en Colinas de la Normal, cuando tienes, por ejemplo, una serie de alternativas en escuelas, cuando un papá en este momento va a hacer su preinscripción y tiene una necesidad en su hijo muy particular a ser atendida, si está en esa zona de la ciudad, tiene varias alternativas y a muy poca distancia. A tener esta misma situación en Ocotlán o tener esta situación en Mezquitic o en Puerto Vallarta. Entonces, algo que creo que va a abonar mucho es esta comunidad de aprendizaje autogestiva que nos permitirá a nosotros como Secretaría saber cómo vamos a apoyar. O sea, pretender que desde un escritorio vamos a tener estrategias puntuales para apoyar a nuestros profesores, creo que sería una imprecisión. Entonces, nosotros estamos a pocas semanas, el día 14 de este mes se cierra este proceso de consulta, en donde, por cierto, hemos recibido muchas sugerencias de estrategias, rutas por las cuales podamos atender esta multiculturalidad y multinecesidad de atención por parte del docente. Sabemos que los docentes, si bien se forman y cada vez el profesionalismo queda más evidente. Ahorita vengo de la Normal, de visitar a los 170 egresados de la Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco, y el perfil de alumnos se ve que se está incrementando, es evidente simplemente al conversar con ellos, pero todos tenemos un límite desde el punto de vista profesional. Y también tenemos, por otra parte, las personas especializadas que quieren colaborar en este tipo de escuelas. En concreto, yo diría, la respuesta va a ser en función a nuestras capacidades y todo el esfuerzo que tengamos, pero va a venir de los mismos profesores. Está llegando los mismos profesores de cómo quieren ser apoyados por la Secretaría, porque nos conocen muy bien. Incluso conocen exactamente hasta dónde puede llegar la Secretaría y cuáles elementos tienen que ser reforzados incluso por entes externos a la Secretaría para poder dar este tipo de atenciones. Claudia, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, una última, Enrique. En cuanto al mismo modelo de Recrea, secretario, el mismo incluye crear un instituto de evaluación para todos los actores educativos. Sí. Que dicho sea de paso, los maestros somos uno de los actores principales de estos procesos. Por supuesto. ¿Cómo puede la Secretaría de Educación renovar la confianza de los maestros en que los beneficios de las evaluaciones efectivamente serán cumplidos? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los asesores técnico-pedagógicos y tenemos algunos otros docentes esperando la asignación de sus plazas directivas.
¿Qué nos responde a esta situación? Bueno, la alternativa de este instituto en buena medida también obedece a la incertidumbre que estamos viviendo de la postura federal. Justo la idea surgió para estar preparados estoy hablando de 3 meses atrás, cuando tenía el nubarrón encima el INE. Después empezó la tormenta y entonces nosotros estamos preparados porque no queremos que lo que es un elemento indispensable en los procesos de educativos y de aprendizaje, que es la evaluación, con una evaluación evidentemente propositiva, una formación formativa, integral, real. Y en ese sentido estamos seguros que no es algo que se le deba de tener por parte del magisterio. Correcto. Lo que tenemos la seguridad es que es un elemento de diagnóstico para poder dar buenos resultados. Sobre los distintos grupos que conformamos el sistema, por supuesto que todos debemos ser evaluados, empezando por el secretario. Creo que mi equipo, los equipos de supervisores, jefes de sector, directivos, todos tenemos que ser evaluados. Incluso la relación que existe entre la escuela con los distintos grupos que están en la escuela, los padres de familia, los profesores, la comunidad que está en el entorno. Por lo tanto, yo también invitaría a quienes nos escuchan y que son interesados en el asunto educativo, que también, aprovechando que tenemos esta plataforma abierta, nos sugieran las mejores maneras de tener un ente, ¿verdad? Depende cómo termine cuajando la reforma a nivel federal, podría ser un instituto propio autónomo o algún otro organismo que nos permita incluso evaluar más allá de lo que se ha venido evaluando por parte de lo dispuesto por la Federación. Estimada Claudia, gracias. Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo, Claudia. Igualmente. Saludos, Claudia. Limón. Saludos. Maestra del sistema educativo aquí en Jalisco. Algunas preguntas del auditorio, Juan Carlos, si me permites. Nos dice 4341. ¿Cuál es el destino? Bueno, yo no sé qué es ATP, pero de los ATP. Bueno, a tenis, ¿no? No, el ATP es una figura fundamental en nuestro sistema educativo. Son los asesores técnico-pedagógicos. Y hemos tenido una gran dificultad localizada al llegar a la administración. Y es que, siendo tan relevantes, no han recibido el apoyo suficiente desde el punto de vista presupuestal y esta agilidad administrativa que estamos aspirando, esperemos que ayude rápidamente a solucionar la situación. Tenemos muchos ATPs que han sido, o profesores que han sido evaluados y han tenido la categoría para tener esta función y aún no se han encontrado en funciones. Tiene el Estado mucho interés en incrementarlos, en formarlos. Justo ayer uno de los premiados era un ATP que ha hecho cosas extraordinarias, muy sencillas, muy prácticas, y no dicho por él, sino por los compañeros a los que él les da servicio, han facilitado su trabajo de una manera significativa. Entonces, por supuesto que estamos focalizados a apoyarlos y a darles certeza. Víctor Reyes, en el COBAEC no están haciendo el pago supletorio de guarderías desde el mes de diciembre de 2018. ¿Hasta cuándo empezarán con el pago? Bueno, con todo gusto investigo la situación y mandamos una respuesta si nos deja su número. Muchas preguntas de los ATPs, fíjate. Me dice 1862. Buen día, pregunta con respecto a las escuelas vacías. Hay escuelas cerca de la zona centro, aquí en Guadalajara, que son escuelas multigrado por falta de alumnos, porque la zona se volvió comercial y no hay casas en la zona. ¿Por qué no habilitarlas para uso de escuelas de tiempo completo que están tan competidas en su demanda? Te pregunta. La idea es muy buena, tan buena que la estamos ejecutando. Precisamente estamos en el proyecto de escuelas de jornada empleada y tiempo completo, utilizando esta serie de instalaciones, consolidando escuelas a través de consolidar los grupos. Hay que decir también que tiene una dificultad que tiene que ver con la inamovilidad física del maestro, y es un tema que no es administrativo, difícil de resolver. procesar. Pero hemos encontrado en su mayoría buena disposición de negociación para poder lograr este tipo de transformaciones. También es muy relevante porque las escuelas en las que tenemos más necesidad en la zona centro son de educación media superior, es decir, es ese nuevo vocacionamiento que ya están teniendo unas escuelas que dejan de ser primarias desde el punto de vista físico para convertirse en instituciones bachilleratos.
No, bueno, Fernando Gabriel te deja su contacto, que te quiere pasar algún proyecto. Ahorita le paso tu número con mucho gusto, Fernando. Con todo gusto. José Luis Partida, ¿cuánto presupuesto invertirá educación en Talent Land? Bueno, tenemos un presupuesto aproximadamente de 9 millones de pesos, pero esos 9 millones de pesos van más allá de solo tener un evento de una semana con 10,000 niños, sino que le hemos dado un vocacionamiento distinto a hacer un solo concurso de robótica, que hay mucho que decir al respecto, pero para decirlo de manera breve, es el sitio donde nosotros damos el kick-off o el lanzamiento de los proyectos transversales a la educación que impactan la educación básica y media superior, como el programa de matemáticas, emprendimiento, robótica, segundo idioma y demás. Es una, creo que, inversión muy interesante en donde estamos entre muchos objetivos promoviendo el STEM para niñas, es decir, que más niñas estudien áreas de tecnología, matemáticas. Exacto. Estamos promoviendo también el gusto por las matemáticas y todo el tema de habilidades mentales y abstractas. Tenemos un torneo de ajedrez, de matemáticas. Y bueno, realmente es una oportunidad para invitar a cualquier niño de nuestro sistema, joven de nuestro sistema, a sus padres, a los padres de familia y por supuesto a los profesores a que acudan porque no tiene costo para ellos. ¿Qué cantidad va a invertir la Secretaría de Educación? 9 millones. Pregunta que 9 millones de pesos. Esto sale mucho siempre que hablamos del tema educativo. ¿No está permitido que reprueben a los alumnos en secundaria? Bueno, hay una política que precisamente trata de evitar que reprueben los alumnos y pues vemos precisamente en las estadísticas cómo se mejoró drásticamente el índice de aprobación, evidentemente, y lo cual estamos analizando porque nos preocupa el tema de su desempeño. Sí. En el bachillerato. Reprobar no es por castigar, sino porque no estás preparado para seguir en el es una trayecto medida académico, ¿no? Objetiva, claro. Última pregunta para dejarte que sigas con tus actividades, secretario. ¿Qué hacer contra el acoso en el sistema educativo? Que sucede mucho, me llegan muchísimas denuncias de mujeres que sienten acoso de parte de directores o de otros profesores. Por supuesto, denunciarlo es el tema reactivo y hay que fomentarlo. Nosotros tenemos un equipo y un protocolo todo el tiempo activo y se fomenta mucho a través de la estructura de que haya acciones concretas ante cada uno de los señalamientos. Pero tenemos de fondo también un esquema de formación socioemocional, afectiva, de detección temprana de este tipo de situaciones de riesgo que se nos ha ofrecido por gente interna a la Secretaría y por especialistas externos. Y denuncia anónima, es que a veces es difícil denunciar porque temes una represalia. Por supuesto. Sí, las denuncias en los distintos canales para denunciar a través de redes sociales, el teléfono especial que tenemos es a través pueden hacer una denuncia anónima, sí, señalar a alguien y ya después la Secretaría investiga. Por supuesto. Secretario, gracias por estos minutos. Al contrario, Enrique, hay muchos mensajes, si me permites pasársela a tu equipo de comunicación para que lo responda. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Nos vamos al corte y volvemos para analizar los temas del día. 9 de la mañana con 53 minutos, pues quedaron pendientes muchos temas para conversar con el secretario. Tratamos de priorizar los más importantes. Jalisco tiene un gravísimo problema en materia de deserción escolar. Somos el estado que más expulsa estudiantes de las aulas, el número 32 de acuerdo a las investigaciones que ha hecho Mexicanos Primero, y creo que es un asunto que se tiene que atender ya ni siquiera como un tema simple o llanamente educativo, sino como un asunto de seguridad pública, como un asunto de cohesión social, de estabilidad en nuestra sociedad. No es posible que tantos jóvenes dejen las aulas en secundaria. Se compromete el secretario a hacer una investigación, un diagnóstico para saber las causas reales que están motivando a que un estudiante deje su trayectoria académica precisamente en este periodo en secundaria. Nos hablaba mucho del modelo educativo, pero también hay razones económicas, razones de seguridad para abandonar las aulas, y no podemos pensar en que la mitad de nuestros chavos y chavas que inician en primero de primaria no van a llegar a la preparatoria. Es una cifra
dramática, y más allá de innovación, de Talentland, de todo lo demás, tenemos que poner mucho ojo en la deserción y tratar de que en la permanencia se pongan muchas pilas y muchos recursos económicos. También sobre la reforma educativa, que sigue siendo un debate a nivel nacional, a nivel federal, y por supuesto la calidad y la cobertura, que son discusiones muy importantes. Invitaremos en otra ocasión al secretario de Educación para poder abordar estos temas de forma más profunda. Ayer, día de, no sé si decir reconciliación, pero sí creo que se abre una nueva etapa en la relación entre el gobierno del Estado y las organizaciones sociales. Una nueva etapa con el inicio de debate sobre los reglamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Te recuerdo, si no estuviste tan pendiente de este tema, una controversia muy marcada entre el gobernador Enrique Alfaro y algunos colectivos que han estado trabajando la agenda de igualdad entre hombres y mujeres durante muchos años. Y las acusaciones llovieron de lado a lado. El gobernador aceptó ayer que utilizó un lenguaje impropio a la hora de discutir este tema y ofreció disculpas. Escuchamos a Enrique Alfaro, el gobernador del estado. No es fácil estar en la cancha de gobierno en un momento tan complejo. Yo lo que les pido es que la apertura que mantuvo, que se fue generando durante el proceso de diálogo, se mantenga en el día a día del trabajo de la Secretaría. Algo en el que de entrada yo lo que quiero es agradecerles. Si tengo que ofrecer una disculpa, si en algún momento mis palabras ofendieron a alguien, lo hago porque es lo menos que puedo hacer. Pues sí, ofrezco disculpas porque es lo menos que puedo hacer. Yo creo que durante el periodo de discusión en este espacio, en Zona 3 Noticias, fuimos muy críticos de las declaraciones del gobernador, desde aquel video que colgó en Facebook, desde la forma en la que gestionó, incluso a través de sus redes sociales, este tema. Pero creo que hoy o más bien ayer, el gobernador acierta en pedir disculpas, acierta en entender que en una democracia los gobiernos no conceden el diálogo, sino que están obligados al diálogo y a la construcción colectiva de las decisiones. Ya no vivimos en los tiempos en los que se impone desde el poder, desde los gobiernos, se impone lo que se va a hacer y todos tenemos que seguir al pie de la letra las decisiones del gobernante, sino que ahora gobernar es más complejo. Ahora gobernar es acordar con la oposición en el Congreso, es reunirte con los grupos de la sociedad civil que están detrás de distintas agendas, es tratar de rendir cuentas ante los medios de comunicación que hacen preguntas a veces incómodas sobre las distintas propuestas. Y creo que no estamos muy acostumbrados en México a que la disculpa sea una forma de reconciliación política, porque no estamos acostumbrados a que los políticos pidan perdón. En general no estamos acostumbrados a estos procesos sociales, pero creo que esto sí puede abrir una nueva etapa de diálogo, de construcción, porque una cosa es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es la plataforma institucional con la que Enrique Alfaro quiere combatir los problemas que afectan a las mujeres, la violencia, la inseguridad, el acoso, la brecha salarial, la desigualdad, la doble criminalización de las víctimas de violencia. Pero una cosa es eso en el papel y otra es cómo bajar eso que está en el papel a temas concretos, políticas públicas concretas, y que esas políticas también tengan el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y el acompañamiento no significa ni la imposición, ni tampoco que sean las que deciden todo lo que se hace en esta materia, sino que simplemente el canal de diálogo esté siempre abierto para este tipo de discusiones. La gobernabilidad democrática es esto. Qué bueno que el gobernador acepte sus responsabilidades, porque han sido unos 4 meses y poquito más de administración con dificultades, con problemas, y creo que esta lógica de autocrítica es fundamental para
que un gobierno haga bien las cosas, y si Alfaro hace bien las cosas, nos conviene a todos los jaliscienses. Nos vamos, te recuerdo, mañana tenemos una conversación que seguramente te va a interesar. Estará con nosotros el secretario de Hacienda de Jalisco, Juan Partida. Él es encargado de, pues, una diminuta tarea de gestionar y administrar los fondos del Estado, los más de 118 mil millones de pesos que tiene el gobierno del Estado de Jalisco para gastar. Y hay muchos temas abiertos. Uno es estas nuevas reformas que implican recursos, dinero, el debate abierto a nivel nacional sobre las tenencias, el impuesto, la recaudación y por supuesto la licitación a toda máquina que generó controversias, sobre todo la semana pasada y la anterior, relacionada con el gobernador Enrique Alfaro. Y por supuesto, a las 6 retomamos la conversación en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y te recuerdo que a las 6 volvemos a estar en contacto.